Muy buenos días a todos. Adriana Larrota, como ya lo mencionaron, soy directora senior, voy a cerrar un poco acá, de American Society y el Council of the Americas, y en nombre de Randy Melzi, que es la vicepresidenta de nuestra organización, quiero dar apertura a la conferencia Colombia a los ojos de Wall Street 2017. Lamentablemente Randy no nos pudo acompañar, es la persona que está año tras año acá, debido a un conflicto de agenda que tiene, y me ha encargado de disculparme y de abrir la conferencia. Señores panelistas, miembros de American Society y el Council of the Americas, invitados especiales, es un placer darles a todos una cordial bienvenida. Antes que nada quisiera agradecer a nuestros colaboradores, ANIF y FEDesarrollo, los doctores Sergio Clavijo y Leonardo Villar. Y aprovecho para dar un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores panregionales de la serie de conferencias en Latinoamérica, Citi, JP Morgan y Microsoft. También agradezco a CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y al Financial Times, nuestro patrocinador de medios. Y quiero también hacer mención de todo el equipo del Council que ha trabajado muy duro para hacer que esta conferencia sea posible: Cara Caponi, Guillermo Zubillaga, Rodrigo Riaza y Hallie Sonneland. Por último, aprovecho para darle la bienvenida a quienes nos acompañan a través de nuestro webcast en directo. Posteriormente podrán encontrar la conferencia entera en nuestra página web y, por supuesto, también estaremos activos y los invitamos a participar en Twitter con el hashtag ColdWallst, se deletrea COLWALLST. Antes de pasar a las palabras que tenía preparadas, quería contarles de una reunión que tuvimos anoche aquí en Bogotá. Normalmente antes de la conferencia anual se realiza una cena privada con empresas, miembros del Council of the Americas, y normalmente con un invitado de honor del país anfitrión. Y en este caso tuvimos el privilegio de tener al señor procurador Fernando Carrillo, quien, ante una audiencia de unos 35 empresarios, y entre ellos estaba también el embajador americano de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, hizo una exposición de los desafíos institucionales que tiene Colombia y que desde la Procuraduría él mismo se ha propuesto a tratar de reformar. Entonces, lo que conversamos es la reforma constitucional del 91, del cual el doctor Carrillo fue uno de los principales promotores, y después, como ministro de Justicia, tuvo un papel fundamental en la creación de las instituciones que le dieron la carne a esa reforma. Ha demostrado que tiene muchas áreas en las que necesita mejorar, así que fue muy gratificante encontrar que él tiene muy claras las reformas institucionales que requiere el país para que la justicia vuelva a operar, para que haya legitimidad social y legitimidad moral, sin la cual el país lo que va, digamos, a venir es este continuo desencantamiento con la clase política y con el gobierno. Entonces nos planteó una visión de cómo volver a reenergizar a los colombianos alrededor de las instituciones. Y a su turno el embajador norteamericano Kevin Whitaker dijo que era la primera vez que hablaba en público de la reunión que había tenido lugar en Washington hace un par de semanas entre el presidente Santos y el presidente Trump, y contó chismes interesantes. Dice que el presidente Santos y el vicepresidente Pence realmente hicieron muy buena conexión, que hay una buena relación. Él cree que Colombia tiene una reserva de buena voluntad en la nueva administración norteamericana, que fue clara y evidente, que fue producto en parte de la labor del ex embajador Pinzón, que estuvo sumamente activo reforzando los puntos importantes que Colombia quiere realmente reforzar en Estados Unidos. Pero al final, y creo que era quizás su mensaje más importante, era esta reserva de buena voluntad naturalmente tiene un límite, a no ser que Colombia
siga caminando en el camino, en la vía en la que tiene que seguir, principalmente atacando y controlando el crecimiento desmesurado de los cultivos de coca, que es lo que hemos visto últimamente y en lo cual el país entero, del cual es totalmente consciente. Así que fue un encuentro muy interesante y muy valioso entender que lo que hemos leído en la prensa, que el encuentro entre la nueva administración norteamericana y Colombia, el gobierno colombiano, fue positivo. Él nos confirmó efectivamente hay una reserva de buena voluntad y hay un punto de partida importante para seguir trabajando con esta nueva administración. Así que ese es un pequeño update de lo que se conversó ayer. Y ahora sí paso a mis palabras preparadas. Esta es la 21ª edición de nuestra conferencia en Bogotá y tener esa perspectiva permite apreciar la capacidad de transformación y el potencial de crecimiento que tiene Colombia. En estas 2 décadas el PIB y la inversión extranjera han aumentado de manera significativa y desde el año 2000 el número de colombianos que ha entrado a formar parte de la clase media se ha duplicado. Ha habido también importantes avances en la lucha contra la pobreza. Estos avances han situado al país en el primer plano de los mercados emergentes a nivel regional e inclusive mundial. Pero a pesar del progreso no podemos desconocer que la volatilidad internacional y la caída en el precio de los commodities presentan serios desafíos. El Banco Mundial ha revisado a la baja la predicción de crecimiento para Colombia para este año, esto sucedió hace un par de días, y la sitúa ahora en 2%, lo que si bien supera el promedio de la región, es inferior al potencial que tiene el país y es algo en lo que yo creo que todos coincidimos. La desaceleración no es exclusiva de Colombia. Latinoamérica debe crecer este año 0.8% según esas mismas previsiones publicadas por el Banco Mundial. La región, está claro, comparte un reto común y cada vez más voces sugieren encontrar una respuesta común. Hace pocas semanas estuvimos en Ciudad de México en la conferencia anual del Council de las Américas, que es un evento similar al que organizamos hoy acá, y oímos cómo los cancilleres de México y de Canadá reafirmaron su compromiso con la integración y el libre comercio en Norteamérica. Para ellos no hay duda de que allí está la clave del crecimiento para sus países. Le damos la bienvenida al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público. En el sur, vemos también cómo entre los miembros del Mercosur y de la Alianza del Pacífico se discuten maneras de incrementar el comercio al interior de los bloques, pero también dentro de esos mismos bloques. Con 16 tratados de libre comercio y acceso a mercados de más de 45 países, Colombia es un país clave en la integración y en la convergencia regional. Los beneficios de la integración son bienvenidos en cualquier coyuntura, pero en el actual contexto global, la integración es una necesidad. Latinoamérica depende en exceso de mercados que están distantes de su órbita y los cambios que estamos viendo en el ambiente comercial en el hemisferio, específicamente en Estados Unidos, son un argumento más a favor de esa convergencia regional en nuestra propia área de influencia. Pero para poder seguir creciendo y contribuir de manera efectiva al desarrollo de la región, Colombia primero deberá superar uno de sus mayores retos, que es la reconciliación. Tras más de 50 años de conflicto, este es un momento crucial para el futuro del país. La implementación del acuerdo de paz continúa dominando la agenda política y sin duda será un tema central en las elecciones del próximo año. Los ojos de Wall Street siguen muy de cerca la implementación del acuerdo y la forma como el país hace la transición hacia el posconflicto, mientras continúa enfocado en sanear sus cuentas públicas y en promover inversiones en infraestructura, capital humano y cohesión social. En medio de las complejidades que presenta el camino que el país se ha trazado, el panorama, a nuestro juicio, es prometedor y tanto la estabilidad como la seguridad que resulten del acuerdo pueden crear importantes oportunidades de inversión e impulsar la actividad económica. En la agenda de hoy cubriremos los retos y oportunidades que tiene Colombia en la actualidad, así como lo que se puede esperar del rumbo futuro, y para ello contamos con un grupo excepcional de expertos y analistas. Primero, el doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, hablará del desafío fiscal que afronta el Estado colombiano y de los planes de reforma estructural que tiene el gobierno.
También tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Leonardo Villar, director ejecutivo de FEDesarrollo, quien tratará los efectos de la volatilidad internacional en la economía colombiana. Y escucharemos un análisis de la situación macrofinanciera a cargo del doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF. También escucharemos a destacados panelistas exponer y discutir las oportunidades en Colombia desde la perspectiva de Wall Street. Son 3 presentaciones realmente interesantes. Y finalmente un panel compuesto por importantes figuras políticas nos darán distintas visiones sobre el futuro del país y las reformas estructurales que tendrá que implementar el próximo gobierno. Tenemos una agenda muy completa por delante y los invito a que disfruten de las presentaciones de los expertos que hoy nos acompañan. Les agradezco una vez más por su presencia el día de hoy y sin más demora quiero darle la palabra a Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí nuevamente en este encuentro anual de Colombia ante los ojos de Wall Street. Cordial saludo a Adriana Larrota. Nos encanta verla de nuevo aquí en Colombia. Qué bueno tener también una compatriota trabajando en el Consejo de las Américas, el Council of the Americas y America Society. Y también, pues como ya es costumbre, un cordial saludo tanto a Leonardo Villar como a Sergio Clavijo, quienes son los anfitriones locales de este evento. Esta sesión del día de hoy tiene la importancia especial para el debate económico de Colombia y es la perspectiva sobre nuestro país que tienen los analistas que nos observan desde el exterior. Eso siempre es muy útil en nuestro debate y en nuestro, digamos, diálogo interno de políticas, porque vivimos en un mundo cada día más interconectado, dependemos cada día más de lo que pasa en el exterior, las opiniones que se forman en el exterior pues son muy importantes para lo que es el desempeño de nuestra economía, y este es un proceso de doble vía. Los analistas que nos ven desde el exterior también se alimentan, se enriquecen, reciben insumos del análisis local. Y lo que uno ve es que todas las semanas aparece un nuevo reporte, un nuevo análisis, informes. Ayer, por ejemplo, le correspondió el turno al Fondo Monetario Internacional, que renovó la línea de 11.350 millones de dólares, que es la línea de crédito flexible, que es una línea que tiene Colombia para desembolsar en el momento en que lo considere necesario. Es una especie de seguro de muy bajo costo y que en cierto sentido refuerza nuestras reservas internacionales. La buena noticia es que en esa renovación se hace una evaluación del país y solo somos 3 países quienes tenemos ese tipo de línea con el Fondo Monetario Internacional: México, Polonia y Colombia. Esa es una muy buena noticia. Y esta mañana otro informe del exterior, el análisis que hace todos los años sobre la situación económica del mundo, la OCDE, y que tiene un capítulo para cada país. En el capítulo de Colombia hacen una radiografía de la situación económica del país, hacen un pronóstico, que es lo que más le interesa normalmente a los medios de comunicación, pronóstico de crecimiento para este año de 2.2% y de 3% para el próximo año. De manera que son reportes que muestran, primero, que la economía colombiana está siendo observada de manera permanente y segundo, que validan enormemente lo que se hace en el país, el manejo económico, sus evaluaciones son muy positivas, muy favorables. Eso nos ayuda mucho también desde el punto de vista de los inversionistas. Yo quiero compartir con ustedes unas ideas muy enfocadas precisamente a este análisis que se hace del exterior, tratando de enfatizar lo que yo considero son los principales cambios que ha tenido la economía colombiana en los últimos años y sobre todo sus perspectivas. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos hacia adelante? Lo primero, después de muchos intentos, después de mucho debate, de muchos insumos,
el país tomó una decisión muy importante con la reforma tributaria de diciembre del año pasado, de orientarse en materia tributaria hacia la búsqueda de la competitividad empresarial, entendiendo perfectamente que esto lo necesitamos para poder crecer más rápidamente en un entorno de menores precios de los commodities. Ese es el, digamos, el elemento central de esa reforma tributaria. Hay que mejorar la competitividad empresarial para poder competir más en un entorno donde no tendremos los vientos de cola de los productos básicos. Y por eso se eliminó el impuesto a la riqueza. Por eso se va también a reducir el impuesto de renta empresarial. Y de manera anticipada, en el 2012 habíamos bajado a la mitad los impuestos a la nómina. Cuando nosotros hicimos la reforma del 2012, nos visitó en esos días la señora Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, y dijo una cosa muy sabia que solo con el tiempo yo creo que hemos entendido en toda su dimensión. Dijo lo siguiente: ustedes al bajar los impuestos a la nómina, en ese momento estábamos tratando de, no lo habíamos logrado todavía, estábamos en el debate de la reforma tributaria, que fue muy compleja, la del 2012, por la oposición del ICBF y del SENA. Pero ustedes al tratar de bajar estos impuestos parafiscales, están preparándose para la etapa, el ciclo de bajos precios de los commodities. Eso dijo en ese momento. En ese momento todavía estábamos con precios del petróleo por encima de $100. Pero obviamente ella lo que estaba viendo es que ya en una economía sin ese impulso de los precios de los productos básicos, pues íbamos a necesitar reforzar nuestra competitividad para crecer y sobre todo para generar empleo. Yo le atribuyo a que el mercado laboral en la época de la descolgada de los precios del petróleo se ha mantenido bastante sólido, sin grandes costos en materia de desempleo, en buena parte a esa reforma. Haber desmontado el 50% de los impuestos parafiscales o de los impuestos a la nómina. Nos fuimos preparando. Esto lo que muestra es, el sector privado se ahorra pago de impuestos, en nómina, en impuesto a la riqueza y en impuesto de renta. Eso es más competitividad. Otros pilares importantes que ha tenido la economía colombiana: el aumento de la clase media. Esto, digamos, hay muchas formas de mostrarlo, pero tal vez la más simple de todas es decir qué ha pasado con la pobreza multidimensional, no solo la pobreza basada en ingresos. Esto tiene que ver con la educación, con la salud, con el empleo, con el acceso a servicios públicos domiciliarios y la calidad de la vivienda, y naturalmente también con el ingreso de las familias. La pobreza multidimensional ha caído del 30% de la población al 17% de la población. Es una disminución de 13 puntos porcentuales. 13 puntos porcentuales son más de 5 millones de personas. Esto es muy importante porque esto es más capacidad adquisitiva, mayor tamaño de nuestro mercado. A pesar de la caída del precio del petróleo, el mercado laboral bastante resistente, con tasas de desempleo nacionales en un dígito. El dato del promedio de los últimos 12 meses es 9.2%. Y lo más importante, un aumento en la participación del empleo formal. El empleo que se ha generado en Colombia, puesto simple y sencillamente, ha sido formal. Desde el 2010 para acá, todos los puestos de trabajo son formales. Esto es muy positivo porque un empleo formal es mejor remunerado, tiene seguridad social, etcétera, etcétera. Otro cambio estructural importante, del que se habla poco: la mayor profundización financiera. El tamaño de la cartera de los bancos, los créditos como porcentaje del Producto Interno Bruto, en un periodo de casi 15 años prácticamente se han duplicado y han seguido aumentando. Hoy es 47% del PIB. De manera que tenemos una economía con más intermediación, donde, por cierto, el sistema financiero juega un papel fundamental para los resultados de crecimiento económico. El sistema financiero representa el 20% del Producto Interno Bruto. Y con estos niveles de intermediación, pues naturalmente su valor agregado crece. Por eso es el sector que crece de manera más consistente. Si ustedes miran los datos de todos los trimestres, el sector financiero crece consistentemente y le ayuda mucho a los resultados del PIB. Otro dato: se habla mucho de la inseguridad y de la percepción de inseguridad, etcétera. ¿Qué dicen los datos duros?
Un dato duro es la tasa de homicidios. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes está en 25. Esos niveles no lo habíamos visto desde comienzos de los años 70. 25 homicidios por 100.000 habitantes. Llegamos a tener niveles de cerca de 80 homicidios por 100.000 habitantes. Algunas ciudades del país por encima de 100 homicidios por 100.000 habitantes. En su momento, con esos altos niveles de criminalidad, siempre se dijo que la inseguridad era una fuente muy importante de, digamos, obstáculo al crecimiento económico. Hubo mucha literatura sobre la relación entre inseguridad y desaceleración en materia de crecimiento. Ahora tenemos unos niveles que son similares, insisto, a los que tuvimos antes de que entrara en escena en Colombia el problema de la coca a comienzos de los años 80. Esto es importantísimo. Por cierto, 25 homicidios por 100.000 habitantes todavía son muchos. Es el promedio de América Latina, pero todavía son muchos. Un país desarrollado siempre está por debajo de 10. Digamos, son niveles de un dígito. Pero ya nos nivelamos por lo menos con el promedio latinoamericano. Otra fortaleza, y esta información es muy útil para controvertir las tesis que se dicen a la ligera, sin ningún sustento en los datos, de que en Colombia hay una pérdida de confianza por parte de los inversionistas. Simplemente decir que somos el país en la región que tiene la tasa de inversión más alta de todos. Y segundo, que a pesar de la descolgada de los precios de los productos básicos, se ha mantenido alta. La tasa de inversión se ha mantenido en el 27.5%. Ese es el dato del primer trimestre de este año. Ese es un gran activo que tenemos en Colombia. Ahora, les cuesta a uno trabajo explicarse por qué hay quienes hablan de que en Colombia hay una pérdida de confianza inversionista. Por el contrario, nunca había estado tan alta en comparación con los demás países. Entonces, esa es la estructura que tiene Colombia. Con eso enfrentamos un choque mayúsculo. Estos son datos de Fedesarrollo. Perdimos la mitad de nuestras exportaciones, simplemente eso, 50% menos de exportaciones. Eso solo lo habíamos vivido en 2 episodios en nuestra historia, en la Gran Depresión de los años 30 y en la Guerra de los 1000 días. Nunca antes habíamos tenido una caída tan fuerte. Por cierto, en esas 2 ocasiones anteriores, la economía entró en una gran crisis, con caídas en la actividad económica. De manera que lo que hemos enfrentado no es menor. ¿Cómo lo hemos enfrentado? Bueno, en primer lugar, con el ajuste fiscal. Fíjense ustedes, desde el punto de vista del gobierno nacional, el petróleo nos aportaba las áreas naranja de estas barras en ingresos fiscales. Eso llegó a ser en el 2013 más de 23 billones de pesos. Era el 20% de los ingresos del gobierno en el 2013. Eso desapareció. Ya no tenemos esa renta por parte del gobierno nacional. ¿Qué tuvimos que hacer? Subir las barras azules, que son los ingresos fiscales no petroleros. Esto tiene que ver con el resto de la tributación, los impuestos que pagamos todos los colombianos. Tuvimos que hacer un esfuerzo adicional. Y fíjense ustedes, la parte de ingresos no petroleros pasó de más o menos 13,5% del PIB en el 2013, en ese año pico, a 15,4% del PIB este año, o sea, 2 puntos porcentuales. Eso es un esfuerzo fiscal tremendo, tremendo, como parte de la respuesta a un choque también mayúsculo. Pero no solo fue eso, también fue el gasto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Eliminamos los aportes al ICBF, al SENA y a la salud por parte de las empresas. Pero esas cuentas había que pagarlas, eso sí, se cae su peso. El gobierno lo primero que tuvo que hacer cuando desmontó esos impuestos fue decir, ¿cómo va a pagarlos? Y dijo, los pago del presupuesto general de la nación, de las cuentas del gobierno nacional, ya no con esos parafiscales. Y algo más, les garantizó al ICBF y al SENA un crecimiento de su presupuesto de inflación más 2. Eso ha significado que en medio de este ajuste, el SENA y el ICBF no han sufrido, por el contrario, sus presupuestos han subido. Pero fue lo que hizo posible esa reforma. Pero bien, el punto es
el gobierno se tuvo que traer ese gasto para financiarlo con sus ingresos corrientes. Esas son las barras, las partes rojas, anaranjadas de estas barras. Eso se financia ahora como gasto del gobierno nacional. A pesar de eso, comparado con el 2013, el gasto ha caído en casi un punto porcentual. Sin el efecto del ICBF, SENA y la salud, que son las barras rojas, insisto, sin ese efecto, las barras azules muestran una caída de casi 2 puntos porcentuales, de 16.2% del PIB en el 2013 a 14.5% del PIB en el 2017. O sea, que no nos vengan a decir que este gobierno no ha aplicado las medidas de austeridad y que el país no ha hecho un esfuerzo fiscal adicional por la vía tributaria. Las dos cosas son ciertas. Ha habido más impuestos y ha habido menor gasto para acomodarnos a una realidad, y es que perdimos el 20% de los ingresos del gobierno por cuenta de la caída de los precios del petróleo. El país ha seguido creciendo a pesar de ese choque. Miren ustedes cómo ha crecido Colombia en comparación con el resto del mundo y en comparación con América Latina, que ha estado bastante estancada. Entonces nuestro nivel, digamos, de PIB, si uno pone un partidor en el 2010, pues ha estado siempre por encima en su desempeño que el de la región y el del mundo. Uno en el debate de política económica necesita unas anclas, necesita organizar ese debate alrededor de unas ideas fuerza importantes. Eso es como en una empresa, uno tiene un objetivo y lo demás lo tiene que acomodar a eso. Una de las anclas en el debate económico colombiano ha sido el mantener nuestra calificación BBB. Eso no ha sido cierto en todos los demás países afectados por la caída de los precios del commodity. Fíjense ustedes, por ejemplo, Brasil, Sudáfrica han tenido disminuciones en su calificación de 3 peldaños, 3 escalones, del 2011 para acá. Rusia lo mismo. Los países de la Alianza del Pacífico, que es bueno insistir en que tenemos un grupo muy compacto, muy homogéneo, por el contrario, hemos tenido mejoras en nuestra calificación del 2011 para acá. El país que ha tenido mejoras más consistentes ha sido Colombia. Las 3 calificadoras le han subido 2 peldaños, 2 escalones su calificación. Los de la Alianza del Pacífico mantenemos el grado de inversión. Colombia mantiene su calificación BBB, que logró en 2013, que es la más alta que hemos tenido en toda nuestra historia. Entonces, fíjense ustedes, a pesar de la caída de los precios del petróleo, seguimos con la calificación BBB. Eso no nos lo hubieran dado si no hubiéramos hecho el ajuste fiscal que les acabo de comentar. Eso ha sido fundamental. Y es un gran logro haber hecho estos 2 aumentos en nuestra calificación. Y esto obviamente los mercados lo premian. Fíjense lo que ha pasado con los spreads de la deuda soberana. Estos son los CDS, el costo de asegurar esa deuda a 5 años. Ha bajado consistentemente, pero tal vez el que es más visible para nosotros todos los días es el de las tasas de los TES a 10 años, comparadas acá con las tasas de papeles equivalentes en moneda local, tanto de México como de Perú. Entonces, hoy estamos con el papel a 10 años por debajo del 6%, con una tasa inferior al 6%, tasa que llegó a estar, por cierto, cerca del 9%. Entonces, todo esto muestra confianza. Esta es una forma muy concreta de medir la confianza en los papeles de deuda pública y refleja, en parte, la inversión extranjera. Como se dice tanto y tan ligeramente, sin cifras, sin ningún sustento, que la inversión anda de capa caída y que la inversión extranjera ha perdido su confianza en el país, solo 2 cifras para controvertir esas afirmaciones sin sustento. La inversión extranjera, si ustedes miran, en el año 2010 era de 6.430 millones de dólares. El año pasado fue de 13.593 millones de dólares. 13.593 es prácticamente el doble de 6.430, casi el doble. Pero miren la parte verde. La parte verde es la inversión extranjera en actividades diferentes a la minería y el petróleo. En el 2010
era de 1.500 millones de dólares. El año pasado fue de 8.164. Entonces me dicen, no, es que ese es el efecto de Isagen. No, quítele Isagen. Quítele Isagen, que es un efecto de una sola vez que generó inversión por 3.361 millones de dólares. No meta Isagen en la cuenta. Sin Isagen, la inversión en sectores diferentes al minero energético fue de 8.164 millones de dólares versus 1.500. Entonces, ¿cómo alguien sale a decir que en Colombia la inversión extranjera ha perdido confianza? ¿De dónde sale esa afirmación? No de las cifras, no de las cifras. Sale de la polarización política, un tema al que me voy a referir más adelante. Las cifras no indican eso. Las cifras indican, por el contrario, que pese a la caída de los precios del petróleo, la inversión extranjera en Colombia se ha mantenido bastante alta. Y los precios del petróleo, en la medida en que se recuperen, también van a ayudar a que vuelva a aumentar la inversión en el sector minero energético. Miren la gráfica de la derecha. Otro tipo de inversión extranjera es la inversión de portafolio. La de la izquierda es inversión en proyectos y actividades productivas. La de la derecha es en papeles, y en particular en papeles del gobierno, en TES. Esa inversión extranjera en TES ha pasado de mayo del 2014, antes de la descolgada del precio del petróleo, de niveles cercanos a 16, 17 billones de pesos, ahora a estar cerca de 65 billones de pesos. Este año, solo en lo que va corrido de este año, hemos recibido cerca de 2.200 millones de dólares de inversión extranjera de portafolio, que vienen a comprar TES. El 26% de los TES están en manos extranjeras. Por cierto, eso hace que este diálogo de doble vía entre los analistas que nos ven en el exterior y quienes ejercen ese oficio en Colombia sea fundamental para inversionistas que tienen hoy 65 billones de pesos invertidos en TES. Fundamental. Y esos inversionistas cada día traen más capital, están comprando más y más papeles. La inflación, con una devaluación de casi el 80% que tuvimos hasta febrero del año pasado, si uno toma el punto más bajo y el dato de febrero del año pasado, 80%, es una muy buena noticia que la inflación haya llegado a su techo a mediados del año pasado y que esa transmisión de la devaluación a la inflación se haya completado en un periodo de tiempo relativamente breve. La inflación llegó al 9%, eso nos costó mucho. La tasa de interés se subió a 7.75%. Y cuando nos preguntamos qué pasó en el primer trimestre de este año, pues recordemos esto. La tasa de interés estuvo en 7.75% los últimos 4 meses del año pasado. Solo vino a bajar en la sesión de finales de diciembre de la Junta Directiva del Banco de la República. O sea, desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre fue 7.75. Es natural que eso haya tenido un efecto negativo sobre el consumo. Y lo que vimos en el primer trimestre de este año es el coletazo de ese aumento de tasas de interés. Las tasas estuvieron muy altas todo el año pasado, pero sirvieron para corregir esta tendencia. Y el dato que tuvimos hace 2 días de inflación del mes de mayo, 4.37% los últimos 12 meses, es un buen dato. Es un buen dato, muestra que la inflación está a camino de converger hacia el rango meta. Eso es muy bueno, porque eso nos va a ayudar también a dar confianza para que la disminución de tasas de interés pueda continuar. Eso es fundamental. Entonces, por eso esa es una buena noticia para todos. Las tasas de interés, la línea roja de intervención, han venido bajando. Todavía en términos reales están altas. Las expectativas de inflación a 12 meses ya están bien, digamos, ancladas dentro del rango meta. Eso también es algo positivo que facilita el trabajo de la política monetaria. Entonces, razones para el optimismo. Este año, la inversión en infraestructura de transporte va a ser cercana a 8 billones de pesos. Esto es un 21.9% más de lo que tuvimos el año pasado. Esto le va a ayudar a ese rubro dentro del PIB que es obras civiles. El grueso viene de 5.5 billones de pesos que
que se van a invertir en las 4G. Esta es una noticia positiva, esto le va a ayudar al crecimiento de la economía. Otro tema del que se habla poco, el gobierno tiene una iniciativa para construir 30.000 aulas escolares, para poder ampliar la jornada única. Estos son los proyectos de infraestructura educativa en obra dentro de ese programa. Ese programa que se hace a través del Fondo de Infraestructura Educativa es un programa en el que cambiamos completamente el modelo para construir aulas. Se los explico sencillamente. Se crea un fondo. Ese fondo es un patrimonio autónomo. Ese patrimonio autónomo recibe a futuro los ingresos que por derecho propio, por la Ley 21, tiene el sector de educación, y esos recursos se van a utilizar para construir exclusivamente aulas escolares. Las aulas tienen un formato único y se hicieron 5 grandes regiones en el país para que fueran contratos con buena escala para hacer muchas aulas en cada región. Se hacen más aulas donde hay más cofinanciación local, más contrapartidas locales. Normalmente 70% lo pone el gobierno nacional, 30% lo ponen los gobiernos departamentales y municipales. Cada proyecto es de aproximadamente 20 aulas. Entonces, estos son los proyectos, digamos, que están en ejecución. En este momento hay 36 proyectos en ejecución. Y vamos a seguir aumentando porque ya los contratos están hechos, ya se hizo la licitación y ya los proyectos, digamos, empiezan a entrar en obra y ahí se van a ir entregando las aulas. Desde el punto de vista del PIB, esto es muy importante para la educación, sin duda alguna, es lo más importante para la calidad de la educación. Pero desde el punto de vista del PIB es muy importante porque nos ayuda, entre otras cosas de una forma muy diversificada en todo el país, a estimular también el rubro de obras civiles. Tenemos un problema en la vivienda, un problema que hay que resolver. Si ustedes ven estos datos de Camacol, de iniciaciones de obras, ven que las de más de 335 salarios mínimos, 335 salarios mínimos es algo así como 247 millones de pesos, están cayendo. El mercado de viviendas de más de 335 salarios mínimos está teniendo una fuerte caída. Este no es un gobierno de ideologías extremas, de posiciones más bien dogmáticas, es un gobierno más bien pragmático. Si hay un problema hay que resolverlo. Aquí vimos con mucha contundencia esta situación de los segmentos de la no bis y por eso los datos de construcción de edificaciones del primer trimestre tan regulares. Entonces, ¿qué decidimos? Que para estimular ese segmento de la no bis vamos a ampliar los subsidios que antiguamente aplicaban solamente para viviendas de 135 a 335 salarios mínimos, más o menos de 99 millones de pesos a 247 millones de pesos. Vamos a extender hasta 435 salarios mínimos, eso es 321 millones de pesos. Entonces, si alguien va a comprar una vivienda nueva, hoy un apartamento, una casa de 321 millones de pesos, puede solicitar el subsidio a la tasa de interés, subsidio de 2,5 puntos a la tasa de interés. Ese subsidio a la tasa de interés hace que baje considerablemente la cuota mensual. Por ejemplo, para un crédito de 200.000 pesos, ese subsidio de 2,5% de la tasa representa un ahorro mensual, perdón, dije un crédito de 200 millones, perdón. Un crédito de 200 millones representa un ahorro de 300.000 pesos en la cuota mensual, el subsidio a la tasa de interés. Porque tenemos un inventario grande de viviendas ahí, en ese segmento. Ese rango de 247 millones de pesos a 321 millones de pesos es un rango que pesa muchísimo en el sector. Ese rango es el 9% de las ventas de vivienda. Es la clase media. Venden viviendas por 4 billones de pesos al año en ese rango. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ampliar el rango para que el subsidio de tasa de interés cubra más viviendas, pero sobre todo anunciar desde ya cupos para ese mismo subsidio en el 2018 y 2019. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Porque si no se anuncian cupos ya,
los constructores no van a empezar proyectos ahora porque cuando los terminen y estén vendiendo esos proyectos, pues el comprador no va a tener el subsidio. Necesitan desde ya saber que se va a dar el subsidio a la hora de terminar el proyecto. Y eso va hasta finales del 2019. El argumento económico, apreciados Leonardo y Sergio y demás analistas, es que esta es una política anticíclica, porque naturalmente aquí no es un criterio de equidad. Estamos hablando de grupos de la población de mayor capacidad económica, pero es una política anticíclica y nosotros partimos de la base de que el PIB va a estar por debajo de su potencial durante un buen tiempo. Entonces se justifica la necesidad de estimular el crecimiento de la economía para tratar de cerrar la brecha del producto con un criterio anticíclico. Buen dato el de la demanda de energía del mes de abril, crecimiento del 2.6%. Es un dato positivo. Y las exportaciones también están en terreno positivo. Aquí tenemos datos hasta abril, con un crecimiento tanto de las petroleras como de las no petroleras. Interesante la gráfica de la derecha. El petróleo llegó a representar el 54.5% de las exportaciones en el año pico, 2013. El 13 es el año de referencia del máximo nivel, digamos, de ingresos petroleros, por precio y por volumen. Ahora estamos en 33%, que es más o menos lo que tuvimos a finales de la década pasada. Entonces, vamos a tener una composición distinta de las exportaciones, una composición más diversificada. Eso es positivo. Ahora necesitamos es que crezca toda esa torta, pero ese balance donde participan más las exportaciones agrícolas y las exportaciones manufactureras es muy importante. Otro dato positivo, la cartera. La cartera para el mes de marzo en términos reales está creciendo al 2.3%. Y fíjense ustedes, las de vivienda y de consumo creciendo al 8,5%. La de microcrédito al 3.27% y la comercial estaba cayendo, pero ahora está cayendo un poco menos, cayendo al 1.74% en términos reales. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que la economía está en un proceso de recuperación? Primero, se mantiene un buen dinamismo del sector financiero. El sector agropecuario tuvo muy buen desempeño en el primer trimestre. El sector de energía-agua va también a tener un mejor desempeño tras el fin del fenómeno del Niño, que afectó mucho la generación en los primeros meses del año pasado. Obras civiles nos va a ayudar todo el programa de obras de las 4G, de las aulas escolares y naturalmente la inversión petrolera, que este año va a ser el doble de la inversión del año pasado. Los programas de vivienda, todo esto hace parte de Colombia Repunta, destacado por cierto por la OCDE en su informe. Y llevamos 3 meses consecutivos de recuperación de los índices de confianza del consumidor que seguramente Fedesarrollo va a presentar. Seguimos en nuestro proceso de consolidación fiscal. De aquí a comienzos de la década entrante hay que reducir el déficit fiscal en 3 puntos porcentuales y eso se va a lograr con un aumento de ingresos petroleros y no petroleros, con una disminución de los intereses en la medida en que disminuye la relación deuda-PIB y con un recorte adicional en los gastos de funcionamiento. Ese es el plan que tenemos trazado para poder lograr ese ajuste fiscal. Una consideración sobre la deuda pública, la deuda neta. Nosotros habíamos llegado a una composición que a mí me parecía bastante buena, por allá en el 2013-2014, que es más o menos 74% domésticas, 26% externa. Eso estaba sustentado en varios modelos de manejo óptimo de deuda. Naturalmente, con la devaluación, la deuda externa aumenta su valor en pesos y por eso la composición llegó a ser 63-37 el año pasado, el año 2015, perdón. El año pasado 67-33. Y este año nosotros queremos seguir en esa línea.
Hay que volver a buscar una mezcla donde la deuda externa tenga una menor participación a la que tiene hoy en día. Afortunadamente el mercado de TES es un mercado que ha tenido un muy buen desempeño y un buen crecimiento y sobre todo apetito por parte de los inversionistas. Pero ¿por qué una mezcla como la que tuvimos en el 2013 y el 2014 es mejor a la que tenemos hoy en día? Porque nos protege más frente a choques externos, frente a movidas fuertes de la tasa de cambio, por ejemplo. De manera que esa es parte de nuestro objetivo en materia del manejo de la deuda. Termino entonces con lo siguiente. Hacia adelante estamos en la implementación de los acuerdos de paz, el objetivo de diversificación y crecimiento de nuestras exportaciones, especialmente las no tradicionales, potenciar fuentes de crecimiento que sean sostenibles, es decir, propias con nuestros motores, las 4G, la infraestructura, juegan un papel fundamental en ese proceso. El sistema financiero es fundamental, es un pilar esencial del crecimiento de la economía, hay que mantenerlo muy sólido. Estamos en la recta final del trámite del proyecto de ley de conglomerados que permitirá la vigilancia y regulación de los conglomerados financieros y, por supuesto, seguir con el proceso de consolidación fiscal, que este año nos lleva, y vuelvo a esa gráfica, a un déficit de 3.6% del Producto Interno Bruto. De manera que ese es el panorama, ese es el manejo. No hay razón para el pesimismo. Las situaciones más difíciles ya las sorteamos, que son las que están asociadas a esos fuertes ajustes en materia fiscal, tanto en el lado de ingresos como en el lado de gastos. Ya hicimos el ajuste de la tasa de cambio, ya se absorbió la tasa de cambio en la economía, ya la inflación está bajando, eso permite bajar las tasas de interés. La disminución de las tasas de interés ayuda enormemente a estimular el consumo y la inversión. El proceso de transmisión de la bajada de tasas de interés del Banco de la República a las demás tasas de interés en la economía va avanzando. Las decisiones de la semana pasada de los bancos de bajar las tasas de crédito hipotecario, de crédito de vehículos y de tarjetas de crédito son muy importantes y eso nos ayuda a que la economía recupere su ritmo y logremos un crecimiento este año al final mejor del que tuvimos en el primer trimestre. El primer trimestre, insisto, es ese coletazo de las altas tasas de interés que tuvimos todo el año pasado y, por supuesto, del ajuste que tuvimos que hacer, incluyendo elementos como la subida del IVA. Ese coletazo no es la característica permanente de nuestra economía. Por el contrario, eso habilitó, el que hubiéramos hecho todas esas decisiones, hubiéramos tomado todas esas decisiones, habilitó estabilidad en la tasa de cambio como hemos tenido este año, descenso de la inflación que permite bajar, insisto, las tasas de interés, la recuperación de la confianza y, por supuesto, unos niveles de inversión que tenemos hoy en Colombia que no los tiene ningún otro país en América Latina. De manera que yo creo que hay razones suficientes para el optimismo, para pensar que la economía está en proceso de recuperación y tenemos esa hora que prepararnos para cómo crecer más, cómo lograr el potencial, cómo llegar al 4%. No nos vamos a quedar en crecimientos del 1 o del 2%, tenemos que pensar cómo llegamos al 4%. Y para eso estoy muy interesado en oírlas.